Donald Trump dice que quiere hacer grande a Estados Unidos, pero sus políticas comerciales están aislando al país como nunca antes. Y el problema es que este aislamiento está teniendo efectos perversos en su propia economía. Desde la caída del turismo hacia Estados Unidos, el boicot a sus productos, se ve que el mundo está reaccionando, pero no solo emocionalmente, sino que con nuevas alianzas y acuerdos que complican a Trump. ¿Quieres saber quién gana y quién pierde en esta nueva era de proteccionismo? Quédate hasta el final y te lo cuento en los próximos minutos. Los consumidores en Estados Unidos son los primeros perjudicados con este aislamiento comercial impuesto por Trump, y son ellos los que están pagando el precio con mayor inflación que afecta directamente sus bolsillos. El índice PCE, el indicador de inflación preferido por la Fed, acaba de salir más alto de lo esperado. ¿Por qué? Porque cuando Trump impone aranceles, los costos de importación suben y eso lo termina pagando los consumidores. En lugar de fortalecer la economía, el proteccionismo está encareciendo la vida de los estadounidenses. Pero este no es el único efecto de la guerra comercial. El turismo, un sector clave para la economía, también puede entrar en crisis. Estados Unidos siempre ha sido un destino turístico clave, pero las políticas migratorias y el rechazo internacional están alejando a los viajeros. En 2025 se espera una caída del 5% en la llegada de turistas, lo que podría costarle a la economía 64 mil millones de dólares. El 59% de los canadienses dice que prefiere viajar a Europa o México antes que a Estados Unidos. Esto no solo afecta a hoteles y aerolíneas, sino que también es un reflejo del creciente aislamiento comercial y diplomático del país. Pero mientras Estados Unidos levanta barreras, otros países están encontrando nuevas formas de hacer negocios sin depender de Washington. Canadá y la Unión Europea han fortalecido sus relaciones comerciales reduciendo su dependencia a Estados Unidos, situación que ha molestado a Trump profundamente. Brasil y Japón están cerrando acuerdos clave y China está expandiendo su influencia en mercados donde antes Estados Unidos tenía el control. Esto no solo cambia el equilibrio de poder, sino que también reduce la capacidad de Estados Unidos para influir en la economía global. En otras palabras, el aislamiento está funcionando, pero en contra de Estados Unidos. Y no solo los gobiernos están reaccionando, también los consumidores están cambiando su comportamiento. Las tensiones comerciales no solo están afectando a las exportaciones e importaciones. En Canadá, los viajes a Estados Unidos han caído un 23% en solo un año. Cada 10% de caída representa 2.100 millones de dólares de pérdida. Además, los consumidores en varios países están optando por productos locales en lugar de marcas estadounidenses. Este es un claro mensaje. Si Estados Unidos se aísla, el mundo también puede aislarlo. Pero si crees que esto solo afecta al turismo y a las exportaciones, espera a ver lo que está pasando en la industria automotriz. Trump quiere imponer un arancel de 25% a los autos importados, pero hay un problema. La industria automotriz de Estados Unidos depende de piezas fabricadas en Asia y Europa. Marcas como Ford, GM y Tesla podrían ver sus costos dispararse, lo que afectará los precios y la competitividad global de la industria. Mientras tanto, China sigue avanzando en el mercado de autos eléctricos, ganando ventaja, mientras Estados Unidos pone barreras que afectan a sus propias empresas. ¿El proteccionismo está protegiendo o destruyendo la industria? El problema no es solo económico, es estratégico. ¿Hasta dónde llegará este aislamiento y cuáles serán sus consecuencias? La guerra comercial de Trump no solo está impactando a la economía de Estados Unidos, sino que está generando un aislamiento comercial que podría tener consecuencias devastadoras. El turismo en crisis, la inflación en aumento, nuevas alianzas globales, boicots y una industria automotriz en riesgo. ¿Quién crees que ganará esta batalla? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más análisis.